11:27 de la mañana, estamos en vivo y ya le damos la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Federico Casareto, diputado del Partido Nacional. Bienvenido, Federico. ¿Qué tal, Marcelo? Perdón, ahí decía tanda. Perdón, teníamos que mandar el móvil. Bueno, ya le doy la bienvenida. Vamos a estar hablando de algunos temas inmediatamente, pero nos está convocando Lucía y Facundo desde el móvil. Adelante. Marcelo, bueno, por lo pronto nosotros seguimos acá en el Liceo 1 de San Carlos y en esta instancia con la posibilidad de poder hablar con Daisy Iglesias, que bueno, como consejera de ANEP vino de visita aquí a la institución. Bueno, Daisy, gracias por tu tiempo primero que nada. Contanos un poco cómo viste este año la institución de aquí del Liceo 1. En realidad yo vine a esta institución por un proyecto que se desarrolla desde el año 2023. O sea, no vine a actividades genéricas, sino a una actividad específica de una charla dada por una docente que además es psicóloga sobre la prevención del consumo de sustancias psicoactivas en niños y adolescentes. Esta actividad congregó no solo a docentes de educación secundaria, sino también vinieron escuelas de UTU, también vinieron directores de escuelas públicas e inspección de escuelas públicas, porque el tema del consumo problemático de las sustancias, del consumo de sustancias psicoactivas, es un tema que está atravesando a toda la sociedad, a todos los niveles y que, como bien se dijo en la conferencia de hoy, comienza en edades cada vez más tempranas. Contanos un poco, bueno, cómo fue el abordaje, ¿no?, de esta temática tan importante que se llevó adelante en esta instancia. Bueno, nosotros comenzamos allá en el 2023 en el Club Atenas, con una reunión a la que asistieron 80 estudiantes, algunos docentes y unos poquititos padres, con un objetivo: desarrollar una campaña de sensibilización e información sobre el tema y el objetivo de conformar grupos que le llamamos grupos cívicos, conformados por papás, por docentes y por estudiantes del nivel medio, que operen como primer contención cuando una familia hace una pregunta, cuando un docente no sabe a dónde recurrir, cuando un estudiante tiene una problemática o la tiene un compañero de él, y que esos grupos que comiencen a funcionar, aún no han comenzado a funcionar, sean un lugar para escuchar, para orientar, para incluso decirles a dónde se puede ir y también, ¿por qué no?, para socializar experiencias que los mismos integrantes del grupo tengan. Yo pongo como ejemplo una situación. El año pasado, en una actividad similar a esta, de cierre de proyecto, una mamá se paró allí en ese salón, tomó el micrófono y le dijo a los padres: padres, cuando un hijo adolescente les haga una pregunta o les pida para hablar con ustedes, no le digan que espere. Aprovechen ese momento, porque en mi experiencia el adolescente después no vuelve. Y eso de por sí ya tiene un valor de orientación y también de acompañamiento. Clave, ¿no? Realmente es algo que que urge, digamos, poder instruir y hablarlo, porque como vos decís, es algo que viene a veces en crecimiento. Y lo que vi, o por lo menos percibí yo un poco, vos me dirás mejor que estuviste durante toda la charla, es que había una buena percepción por parte de los alumnos también. Los alumnos yo los conozco a varios por su nombre, porque ya he venido varias veces, han hecho talleres. Estos alumnos del Liceo 1 y del Liceo 2 son los que hicieron unos videos sobre prevención, hablando del deporte y hablando de la salud, que se difundieron a través de ANEP y a través de canales televisivos privados y también en red a nivel nacional. O sea, que aquí ya hay una experiencia acumulada que va generando reservas. Y generar reservas hoy es una forma de poner una muralla a los hábitos perjudiciales de vida y que están comprometiendo tanto el futuro de mucha gente joven. Gran involucramiento, por lo que veo, por parte de los alumnos. Sí, total. Y de la radio 90.9, que es la radio del Liceo 1, también. Bueno, por lo pronto veo que también viste a la institución impecable, ¿no? Con mucho cariño que veo que le tenés a su vez. Le tengo cariño a esta, al Liceo 2, a escuelas que he visitado, así que en cuanto a instituciones, la comunidad de San Carlos puede estar orgullosa de las instituciones que tiene y, por supuesto, como toda institución, siempre necesita mejoras, pero tienen el calor humano que es fundamental.
Sin duda, siempre lo hay, así que muchísimas gracias, Daisy. No te robamos más tiempo, que sabemos que tenés una agenda apretada, tenés que intercambiar con padres y demás, ¿no? Sí, absolutamente. Estamos en plena conformación de los grupos de apoyo y continentación. Divino, muchas gracias, Daisy. No, gracias a ustedes. Muy bien. Fenomenal. Bueno, ahí entonces tuvimos la palabra de Daisy, Daisy Iglesias como consejera de ANEP, que bueno, realmente tiene mucho para contar y decir, ya que viene de manera continua aquí a visitar las instituciones por motivos varios. Así que en esta instancia ya nos despedimos por este móvil y nos vemos a continuación. Muchas gracias, Lucía. Gracias también a Daisy Iglesias, por supuesto. Volvemos con el móvil más adelante. Ya presentamos al diputado doctor Federico Casareto. Bueno, formalmente, bienvenido. Un placer poder conversar contigo, con usted. En fin, hace tantos años que nos conocemos. Que Añares, no digamos cuánto, Marcelo. No, un placer mejor no. estar contigo acá. Bueno, estado parlamentario de la iniciativa de un segundo hospital para Maldonado. Es así, como tú recordarás, en enero del 2024, en ese tradicional encuentro que hace el Partido Nacional en La Paloma, en esa oportunidad Laura Raffo, que era nuestra precandidata a la presidencia, hizo una consulta a los distintos departamentos de cuáles eran las necesidades más acuciantes. Y ahí nosotros tomamos la volada y hablamos obviamente de la realidad del hospital, porque más allá del partido que gobierne, todos somos conscientes de que ahí hay una dificultad fruto del crecimiento que ha tenido Maldonado. En el último censo vimos que era el departamento del país que más creció. Eso se incluyó en el programa de gobierno de Laura Raffo, después Laura perdió con Álvaro Delgado en la interna, lo hablamos con Álvaro y Álvaro también estuvo de acuerdo en que había que avanzar en esto. Y bueno, el Partido Nacional perdió, no ganamos la elección. Ahora, lo que creo que no puede perderse es esta iniciativa de, más allá de que nuestro proyecto es un segundo hospital, pero nosotros no ganamos, bueno, de hacer algo que se acompase con el crecimiento poblacional. Para ponerte un ejemplo de lo que estamos hablando, Marcelo, el Hospital del Cerro, que concluyó el gobierno anterior, está ubicado en una zona que es el Cerro de Montevideo, que tiene 80.000 habitantes. 40.000 se atienden en las mutualistas y 40.000 se atienden en salud pública. Y hubo necesidad, es una barriada que necesitaba un centro de tercer nivel, o sea, una mejor salud. En Maldonado hoy tenemos un hospital que es de referencia para 80.000 usuarios, que fue construido hace un montón de años cuando se cerró el Marítimo y se abrió el verdadero hospital de Maldonado, el Elbio Rivero, quedaba prácticamente en la periferia de la ciudad. Tú mirabas hacia atrás del hospital y eran los bosques de pino, alguna casa, un chalet en Pinares. Hoy está ubicado en el centro de la ciudad. Entonces yo creo que Maldonado debe encarar como una política de Estado la salud desde el punto de vista de ACE. Hay mucha gente que dice, bueno, Casareto, ¿por qué lo propone usted ahora? Cuando eran gobierno no lo hicieron y lo propone ahora que es oposición. Primera cosa, lo propuse cuando éramos gobierno y nosotros aspirábamos a seguir siendo gobierno. Pero además otra cosa, Maldonado no para de crecer y el futuro dice que va a seguir creciendo. La gente sigue llegando aquí porque la gente va a los lugares donde tiene mejor perspectiva, mejores posibilidades de trabajo, de criar a sus hijos. Entonces el problema va a ir creciendo. Y además no es que no se haya hecho nada en Maldonado durante los últimos 5 años, porque hace 5 años no había tomógrafo en el hospital, hoy hay, habían 8 camas de CTI, hoy hay 15, no había asistencia domiciliaria como en las mutualistas, hoy la hay, no había cuidados paliativos, hoy los hay, se hizo todo el bloque quirúrgico nuevo, se hizo toda la emergencia nueva, la gente lo puede ver, que hay faltante de materiales, que hay faltante de personal, que hay carencias, por supuesto que sí. Ahora, esto no lo arreglamos con 2 NER, con un médico más, con una sala más. Necesitamos, creo yo, aumentar las bocas de entrada de ese embudo que hoy es el Hospital de Maldonado, en donde la emergencia, creo yo, que es el problema más sensible. Las operaciones, hay retrasos, la internación tiene alguna dificultad, pero lo que la gente más hoy sufre es la emergencia. Se supone que la emergencia es el momento en el cual la persona necesita una asistencia rápida. Y uno va allí y ya sabe que tiene que perderse 4 o 6 horas en una puerta de un hospital. A veces pasan las mutualistas, También, a veces pasan la salud privada. También. Ahora, el debate estaba planteado en, bueno, pero un segundo hospital o mejorar realmente el que tenemos. Bueno, yo estaba hablando en esta misma sala, en el programa de Guillermo Rusich, en una reunión que se hizo, una entrevista que se hizo con los diputados del departamento. Faltaba Gurméndez en esa oportunidad, pero estaba Diego, estaba Marita Araujo, estaba Joaquín Garlo. Primero, una buena noticia, que los 2 diputados actuales de Frente Amplio son proclives a que funcione la bancada Maldonado, que tanto ninguneó de los Santos, que tanto criticó a Antonini. Bueno, hoy tenemos 2 legisladores que ven este ámbito como una cosa positiva. Y en ese mismo programa hablamos del tema del hospital.
Por supuesto, el que es gobierno es el que manda. Y ellos tienen la idea de ampliar el hospital. Por supuesto, no es nuestra idea, pero no nos vamos a oponer. Yo hice un planteo el otro día, que fue este estado parlamentario, que es que el político no solo en campaña haga propuestas, sino que después, cuando llega al lugar que la gente lo puso, trate de llevar adelante lo que habló, porque de lo contrario esto queda como prácticamente un saludo a la bandera. Yo hablé de esto, del segundo hospital, pero dejando ese margen, obviamente, porque el gobierno tiene sus potestades y tiene su iniciativa, de que si no es un segundo hospital, bueno, también estamos proclives a una ampliación. Lo que sí no podemos seguir es con un centro asistencial de referencia para 30 a 40 mil personas, cuando hoy es un centro de referencia para 80 mil personas. Pero bueno, en los próximos días, ayer estuve con Joaquín y nos cruzamos en una comisión, quedamos de conversar en estas próximas horas, se viene el presupuesto nacional y esto se trata de encontrar recursos, porque ese es el fondo de todo, la idea es muy buena, pero si no aparece plata, pero yo me tengo mucha fe. Porque siendo oposición conseguimos un juzgado para San Carlos, siendo oposición conseguimos el CTI, el primer CTI público en Maldonado, siendo oposición conseguimos la comisaría de la mujer. Bueno, hay que rascar, si hay 40 millones de dólares para comprar un campo en colonización, seguramente podamos tener algún sobrante de dinero como para poder ocuparse de la población del departamento que más crece y que es una población que tiene muchas necesidades. Y además quiero agregar otra cosa, ampliar servicios. No es simplemente duplicar lo que tenemos, sino ampliar servicios que hoy no existen. Por ejemplo, la cirugía pediátrica. Maldonado es el departamento más joven del país en población. Y es increíble que no exista un servicio de cirugía pediátrica. Si en este momento hay un niño en su casa, 8 o 9 años, que instala un cuadro agudo de abdomen, o sea, que le dice, mamá, me duele la panza, tiene un poquito de fiebre, tiene un vómito, enseguida al hospital, no tendrás una apendicitis, vamos a ver qué es lo que está pasando. Bueno, en el hospital el médico que lo ve, o el cirujano general que lo ve, no interviene, porque tiene que intervenir un cirujano pediátrico. Entonces, ante esa situación hay que llamar a una ambulancia, con chofer, con enfermero, llevarlo al Pereira Rosell. A un niño no va solo, vos capaz que va solo, yo también, pero un niño va con un padre o con una madre, a veces tiene que estar 24 horas allá, hay que comer, hay que saber dónde quedarse a dormir. Entonces, ¿cuántos gastos tenemos para que un profesional le ponga la mano al niño en la panza y le diga, es un cuadro quirúrgico, te quedás acá y te operamos, o no es, volvé a Maldonado? Digo, no estoy hablando solo de Maldonado, no existe en Rocha, no existe en 33. Entonces, hay que ampliar ese tipo de servicios. Creo que Maldonado tiene los pantalones largos como para poder tener por lo menos un cirujano pediátrico que evite estas cosas en la población inmensa de niños que hoy tenemos. Eso depende del presupuesto, se pelea ahí, esa es la instancia. Es así, son los cargos presupuestales. Obviamente, si hablamos de otro hospital, hablamos claro, de otra infraestructura. Rodrigo había propuesto en la campaña departamental, que tampoco fue nuestra lista la que logró la mayoría, que la Intendencia pudiese aportar un terreno. Incluso había identificado un terreno de 20.000 metros en continuación a Avenida Iguá, porque tiene que tener ciertas características, tiene que tener un buen estacionamiento, buenos accesos. Bueno, hemos visto en las últimas horas que el propio Intendente Atía y el próximo Intendente Abella le han prometido también al Ministerio del Interior algunos terrenos para construir unas viviendas para policías. O sea, esto no es simplemente venir, estoy en la oposición, reclamo que se haga, la más fácil. No, no. Como yo le decía el otro día, estamos dispuestos a ayudar, a tratar de buscar recursos, a aportar, a golpear las puertas también de la Intendencia para buscar un terreno como para decir, bueno, esto lo construimos entre todos, porque hoy todos sabemos que la frazada es corta. Si ponemos recursos acá, tenemos que sacar a otros lados. Ahora, yo reflexiono también, y en el Parlamento también así lo entendían mis colegas, los hospitales en Bella Unión están cada vez más vacíos. Los salones de clase en Fraile Muerto están cada vez más vacíos. Viviendas de Mevir están quedando vacías en Pirarajá. Sin embargo, en Maldonado los salones están repletos de gurises, los hospitales no dan abasto, la vivienda venimos de atrás corriéndola. Entonces, no es algo injusto reclamar recursos para el departamento que está recibiendo permanentemente gente de otros departamentos que obviamente necesita asistencia. Usted cuando habla de oficialismo de oposición se refiere al gobierno nacional. En el gobierno departamental, si bien no ganó Rodrigo Blas, pero sí ganó el Partido Nacional. Por supuesto, claro. La pregunta es, ¿cuáles de las propuestas del candidato Rodrigo Blas cree usted o sabe que el intendente electo Miguel Abella va a llevar adelante? Porque hay una batería de propuestas muy amplia de Rodrigo Blas. Eran muy interesantes, nosotros estamos esperando que se produzca la reunión. Abella y tanto Blas también han vuelto hace pocas horas de un descanso merecido después de 1 año y medio de campaña electoral
y seguramente en las próximas horas se realice ese encuentro de los dos sectores mayoritarios del partido. Y allí, bueno, se va a conversar, obviamente, había propuestas muy interesantes en el tema tránsito, sobre todo con el tema de los radares, o propuestas como el tema de la Guardia Municipal, frente a todo esto que muchas veces pasa en los barrios y que es por inacción de un gobierno departamental, o el propio hospital de mascotas, que las mascotas hoy son un problema, en vez de ser un acompañamiento en el cual todos estemos felices, causan accidentes, rompen la basura, ensucian el barrio. Bueno, todas esas cosas hay que encararlas y yo creo que son ideas que no pueden quedar por el camino. Ahora veremos en ese primer encuentro que exista de aproximación cuáles son las propuestas que verdaderamente Miguel puede llevar a cabo. Nos pasa lo mismo con el gobierno nacional. Son manos. Ellos son los que ganaron, la gente les dio la mayoría, por lo tanto tienen que marcar las políticas. Pero eso no quiere decir que desconozcan a todo un montón de gente que tenemos aportes para hacer, gente que estudió, gente que profundizó en los temas, y yo creo que se va a llegar a un muy buen programa de acción en los próximos años, como ya ha sido en estos últimos 10 años, donde el Partido Nacional ha ratificado el apoyo de la gente en base a que ha habido un gobierno de entendimiento. Todo el mundo sabía que Antía no es lo mismo que Rodrigo Blas, todo el mundo sabe que Abella no es lo mismo que Rodrigo Blas. Ahora, lo que sí es lo mismo es la gestión del partido. Nadie puede pretender que al partido le vaya bien con un candidato que le vaya mal o con un ex candidato que le vaya mal. Acá tenemos que construir una política pública en beneficio de la gente como hasta ahora. Rendición de cuentas que ingresó al Parlamento. Se necesita una discusión, una aprobación urgente de esta rendición de cuentas y la ley de presupuesto que entrará julio-agosto. Ayer estuvimos 8 horas con el equipo económico, con el ministro de Economía, discutiendo, obviamente, hay partes de la rendición de cuentas que son las habituales, o sea, mandar la verdadera rendición de cuentas, los números cómo cerraron. Pero muchas veces se aprovechan estas rendiciones de cuentas para mandar otra serie de insumos. Acá está el tema de AFE, está el tema de ACE, está el tema de alguna política de vivienda, está el tema del aumento del tope de deuda que el país tiene, que hoy la puede seguir aplicando, porque al no haber un nuevo presupuesto, una nueva norma, se puede seguir aplicando el aumento de tope de deuda que hubo en el gobierno anterior. Pero bueno, ayer fue una jornada de escuchar al equipo económico, de hacer preguntas. Durante esta jornada se va a empezar a votar el articulado, que son 7 artículos, no es demasiado, y el día martes, a partir de las 10 de la mañana, vamos a estar tratando esta rendición de cuentas. Ya el ministro de Economía, Gabriel Odone, que estuvo como 8 horas en la comisión, ¿no? Sí, que fue muy interesante, porque sí, él dijo también cosas dijo, muy fue importantes. muy fructífera esta reunión. Habló de que en el gobierno de nuestro gobierno había aumentado la ocupación, había descendido la desocupación, habían aumentado las exportaciones, había bajado la pobreza. O sea, porque una cosa es el relato y otra cosa es la realidad. Y yo tenía una opinión del ministro Odone por lo que uno ve, pero ayer lo constaté en el mano a mano, que tiene otro estilo. Me vas a acordar al ministro Astori, donde uno puede tener tremendas diferencias, pero que lo que está bien y lo que está mal. Una cosa es el relato que nos quieren imponer y otra cosa es la realidad. Nosotros escuchamos que asumió un gobierno en el cual le explotaban bombas por todos lados, que se había chocado una Ferrari. O sea, todas estas cosas que son hermosos títulos de manija política y de relato político, cuando uno aterriza y va a hablar con el ministro de Economía, el ministro de Economía dice que la situación económica es manejable, que bajó la inflación en forma considerable, que aumentó el salario real, que es cierto que aumentó el empleo, que descendió la pobreza. Bueno, así deben ser los gobiernos. Una transición en la cual, bueno, esto lo hubiésemos querido recibir mejor, que lástima no está mejor, pero no podemos decir que está mal. También dijo que es el peor déficit fiscal en 35 años, ¿no? Sí, lo que pasa es que en el déficit fiscal están sumando otra cosa, que en el anterior no se sumó, que son los gastos estos flotantes, que gobierno tras gobierno pasan. Tú planificás una ruta, planificás un nuevo hospital, planificás una obra pública, que no se termina en el gobierno que termina. Por lo tanto, esos costos se prolongan al siguiente gobierno. Cuando uno mira el déficit fiscal de cuando el Frente Amplio terminó su gobierno, antes de que entrara a la calle Pou, esos valores no se incluían en la muestra. Y en esta rendición de cuentas que nos manda el ministro Odone, incluyen este gasto flotante. Y ahí está la diferencia que hay entre el déficit del año 2019 y el actual. $1.000 Ayer millones. quedó claro, aproximadamente. Digo, tenemos que comparar cosas similares. O a los dos le ponemos los gastos flotantes, o a los dos se los Sí, la sacamos. medición tiene que ser igual. Si no, da estamos resultados engañando. distintos Y eso siempre. quedó claro y además motivó en las últimas horas una carta que envió la ex ministra Azucena Arbereche al directorio del Partido Nacional, dejando y puntualizando estas cosas que creo que hace muy bien.
Ahora, en estas condiciones, ¿qué ánimo hay? Bueno, usted como siempre va a pelear dineros para Maldonado. ¿Qué ánimo hay de aumentar los recursos? Porque la verdad que hay reclamos de todo tipo, todas las áreas necesitan más recursos, seguridad, educación, vivienda, etcétera. Ayer el ministro de Economía, adelantándose a lo que es el presupuesto, porque ayer estábamos hablando de la rendición de cuentas, Claro. que estamos hablando del ejercicio 2024. 24. No deberíamos haber hablado nada del 2025. Pero estuvo muy bien porque avanzó, sin dar mucho detalle del presupuesto que se viene, pero sí cuál es la idea que tiene este gobierno. Y este gobierno tiene la idea de que el país debe crecer un 2% su PBI anualmente. Que esto habla de unos 12.000 millones de dólares de inversión privada. Yo miraba a veces y me sacudía, porque ¿cuántas veces nosotros decíamos esto? Y nos decían, el privado es el pirata, si es privado es extranjero, se nos llevan. Digo, no hay más perro que el chocolate, gane la izquierda, gane el que es más de centro, gane la derecha, el país como el nuestro necesita inversión. Si no llega plata y no se pone a trabajar esa plata, no hay forma de generar empleo, no hay forma de que el país progrese. No hay otra fórmula. Y ayer el ministro lo dijo claramente, con la cara de algunos correligionarios. Yo creo que muchos mensajes que dio no eran para la oposición, sino que eran para su propia interna de gobierno. Ayer, por ejemplo, cuando se trató el tema de las cajas profesionales, porque uno de los temas que también se arrastra es que no se haya resuelto el tema, el ministro dijo, yo todavía no sé por qué en el año de 2023 el Frente Amplio no acompañó la solución que proponía el gobierno. Deberíamos haber acompañado eso y cuando ganábamos el gobierno hacerle las modificaciones que quisiéramos hacerle. Pero no se acompañó. Hoy estamos con la soga al cuello, con unas cajas que está por terminar sus recursos. Y hay que tomar decisiones a todo trapo, en el cual nunca cuando uno actúa a todo trapo son buenas soluciones. Entonces, digo, hay que poner los pies sobre la tierra y esto no tiene misterios. Necesitamos inversión, la inversión hay que salir a captarla, hay que generar las condiciones para que la inversión venga. ¿Las condiciones cuáles son? Mostrar un país ordenado, mostrar que las cifras son ordenadas, para que la gente te preste dinero, para que la gente tenga confianza para venir a invertir. Y en la medida que se invierte empieza a generar trabajo, al haber trabajo hay plata en el bolsillo de la gente, al haber plata en el bolsillo de la gente gasta, al gastar los comercios trabajan, el comercio que trabaja lleva la plata a su casa, podemos mandar a los chiquines a tener mejor educación, a tener mejor salud, así progresa un país. Ahora hay que sincerarse, no podemos seguir con esos discursos de la estatización total y de que todo lo de la inversión es malo, y vivimos en un departamento que eso lo tenemos claro, porque vivimos de eso, vivimos de la obra, del actor privado, que moviliza y sacude la economía departamental. Como integrante o miembro de la Comisión de Lavado de Activos y de Presupuesto, el Frente Amplio... ¿Ha estudiado, Marcelo? Precisamente, acostumbro a hacerlo. Precisamente se habla de el tema de la seguridad pública. Bueno, hay que combatir el lavado de activos, ¿no? Para combatir el lavado de activos hay una serie de medidas que se están llevando adelante. El Frente Amplio propone modificar una medida de la LUC que elevaba de $5.800 a $145.000 las operaciones que se podían hacer en efectivo. El Frente Amplio había propuesto, no, por encima de 5.800 tiene que ser transferencia electrónica, bancarización para controlar. La Ley de Inclusión Financiera del 2014, creo que ha tenido algunas modificaciones y en la LUC, en el 2018, se subió ese monto. El Frente Amplio dice, eso es un penal, porque ahí abrimos una brecha enorme para que pueda ingresar dinero que pueda terminar siendo lavado de activos. ¿Qué opina el Partido Nacional respecto a esta propuesta del Frente? Dos cosas. Primero, vamos a recibir el martes 24 de ahora de junio a Jorge Díaz, con un equipo que va a concurrir, a llevar el proyecto y a explicar y a fundamentarlo. A una comisión que es de la Asamblea General. O sea, es una comisión que integramos diputados y senadores. Después se va a definir por cuál Cámara ingresa. Sobre el tema de fondo, no es un problema para el país hacer operaciones en efectivo de $100.000. El que lava activos no lava activos con $100.000. La diferencia que hace el gobierno... De a $100.000. Yo creo que es mucho más grave que el doctor Jorge Díaz haya perseguido al fiscal Percivale cuando tenía casos de lavado de activos y lo sacó de las causas. Y el propio fiscal hoy lo denuncia. Y gracias a la acción... Al Parlamento. En el Senado no votaron. En el Senado la mayoría de la Cámara de Constitución, de la Comisión de Constitución la tiene el Frente Amplio, por lo tanto no dio los votos.
Entonces, en la Cámara de Diputados la mayoría la tiene la oposición, por lo tanto, se dan los votos y se lo va a invitar al fiscal Percivale para que diga qué fue lo que sucedió. ¿Tiene el mismo peso la convocatoria en diputados que en el Senado? Ah, sí, cualquiera de las dos cámaras, sin duda. Aquí lo que se trata es de investigar qué es lo que pasó. Claro, son dichos muy graves, ¿no? Uno dice, yo estoy en contra del tráfico de armas. Y tenés un fiscal de corte que hoy es el tercer más importante, que tapó todo el tema famoso del arsenal que tenía en la Costa de Oro, Feldman. Tenés un tercer hombre del gobierno que es la misma figura que con el argumento de combatir el lavado de activos baja de $100.000 a 60 o 50.000 dólares operaciones en efectivo. Y hay un fiscal que dice, cuando yo tenía varias causas de persecución corroborada de verdadero corrupción, lavado de activos y narcotráfico. No de sospecha, me sacan del caso, me persiguen. Lo mandaron además a hacer divorcio, sucesiones, termino una con penitencia. Un problema de salud mental. Sí. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es llamar a los actores. Empezamos obviamente por una figura pública como es un fiscal, que va a tener que contar en el Parlamento. Además dijo en las últimas horas, estoy deseoso, estoy con un ánimo bárbaro de poder ir al Parlamento Nacional, entonces me encanta que me inviten. Entonces, yo creo que por ahí pasan las cosas. No con los titulares de si es $100.000 o $40.000. Pensemos en nuestro departamento. La venta de una propiedad, la venta de un vehículo. Yo soy casado con una escribana. Sé permanentemente cómo son las operaciones. Los escribanos tienen todo un protocolo en el cual tienen que buscar el origen de los fondos. Son sujetos obligados, ¿no? De investigar. Exacto. Y son responsables, además, si no lo hacen. Entonces está muy bien apretar donde hay que apretar. Ahora, yo no creo que el lavado pase por de $40.000 o $50.000 a $100.000 en efectivo, que tú utilices eso para lavar. Verdaderamente no lo creo. No creo que pase por ahí. Creo que hay que ser incansable en la persecución del lavado de activos, con un montón de armas. Pero creo que no va por ahí. Ya el gobierno anterior del Frente Amplio había tenido cifras altas y, sin embargo, el problema siguió existiendo. No es que aumentó durante el gobierno del Partido Nacional porque se subió de 50 a $100.000. Ahora, ¿por qué el sistema político no se encolumna todos juntos en decir fortalezcamos a la JUTEP y fortalezcamos a la CENACLAF? Estamos en estos días constituyendo las comisiones y va a venir el presupuesto y vamos a ver qué manda el gobierno respecto a los recursos para ese tipo de instituciones que yo creo que son vitales a la hora de hablar de este tema. Ni que hablar. Diputado Casareto, se nos terminó el tiempo, me queda hablar de proyectos presentados. Me extrañó encontrar en la página del Parlamento un solo proyecto presentado por Casareto, que fue declarar el 25 de marzo como el Día del Niño por Nacer. ¿O la página no está actualizada? No, una que no está actualizada. Segundo, llevamos 100 días de gobierno. Tercero, yo soy suplente de Rodrigo Blas. No actúo permanentemente. Estoy metiendo alguna cuchara de vez en cuando. El diputado Rodrigo Blas, que muchas veces tiene que actuar en el Senado de la República. Pero mi actuación obviamente empezó en el Parlamento 2005. Y bueno, en la medida que arrancan... Claro, de esta legislatura que van 115 días. Pero ya me llamó la atención porque me pensaba encontrar, debe estar en el tema de las comisiones discutiendo el presupuesto, ahora con la rendición de cuentas, en fin. Mira, la primera vez que se reunió la comisión de presupuesto fue ayer. O sea, yo había reunido la primera vez para conformar y decir quién es el presidente, el vicepresidente. La comisión de lavado de activos lleva una sola reunión, la próxima es el 23 de junio. Las sesiones en el Parlamento, yo lo decía el otro día a un colega tuyo, la semana pasada tuvimos 2 sesiones. En la primera votamos 2 pensiones graciables, hicimos un homenaje al Día del Medio Ambiente. Y la otra, una pensión graciable y otro tema así. Es un gobierno con una chatura absoluta. Los gobiernos cuando arrancan te surten de proyectos. Todos los ministerios mandan proyectos. ¿Qué pasó acá? O estaban preparados para ganar y no para gobernar, o verdaderamente no todo estaba tan mal. Porque yo me imaginaba un gobierno que iba a venir con una avalancha de proyectos. Y no sucede, y además escuchamos al presidente de la República en el balance que hizo hace pocos días de los 100 días de gobierno, y dijo, no esperen de mí la avalancha de proyectos. Bueno, si un gobierno cuando arranca está con esta pasividad, capaz que venimos acostumbrados a otra acción, en donde cuando teníamos la epidemia de COVID estábamos en plena discusión de la LUC. Y hoy la vicepresidenta de la República nos dice, estamos apagando incendios. ¿De qué incendio me está hablando? ¿Cuáles son los problemas que encontró este gobierno
como para poder impedirle mandar proyectos en materia de defensa, en materia de seguridad, en materia de obra pública, en materia de ganadería. Nos hemos pasado discutiendo. La ministra que cayó por no pagar sus deudas, la subdirectora del puerto que cayó por querer meter a su marido, el tema de la compra de un campo de colonización, no un campo, ojalá fuese sido un campo, una estancia histórica del Uruguay con 17 habitaciones, como homenaje a un Mujica que lo llevaban al Palacio Legislativo para velarlo. Desgraciadamente nadie le desea mal, pero digo, nos hemos pasado discutiendo esas cosas y el gobierno ¿dónde está? El gobierno pasa, los días pasan y la gente quiere respuestas. Yo en las próximas horas, después de esta reunión que pretendo tener con Joaquín y con los demás legisladores, quiero proponer de ir a hablar con el equipo económico, con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ¿por qué no con el presidente de la República que vivió acá en Maldonado, que conoce nuestra realidad, para sensibilizarlo de proyectos que es necesario estar? Digo, ayer vino el ministro del Interior, si el intendente no le dice que le va a dar un terreno para poner 25 casas y aumentar un poco el tema de las cámaras, ¿cuál era la noticia? No es un ministro que viene y trae noticias para Maldonado, es un ministro que viene y recoge lo que Maldonado está haciendo, las cámaras, la mejora en el tema de los accidentes de moto, el tema de la seguridad. Digo, sinceramente, mirá que yo entré, Marcelo, en el año 92 al Parlamento junto con Carlos Julio. Me vi el gobierno de la calle Padre, me vi el de Sanguinetti, me vi el de Jorge Valle, me vi los tres del frente, me vi el de la calle Pou. Nunca vi una pasividad como la que estoy viendo en este gobierno. Y ojo, no estoy dando un palo, lo digo con franqueza, por estas cosas que tú decís. Van 100 días de gobierno y no se marca, falta un director de orquesta, alguien que marque la batuta, alguien que esté cinchando o empujando. Pero acá vivimos en la discusión gobierno de la política. calle Pou, ¿quién era? ¿De qué? El director de batuta en el gobierno de la calle Pou. El propio de la calle Pero era Pou. el propio de la calle Pou, con los consejos de ministros semanales, marcándole la agenda a cada uno de los ministros, llamándolos permanentemente para decirle en qué está tal cosa. Bueno, hoy no, pero mañana nos juntamos. Lo vimos todos, a 13 días de haber empezado el gobierno nos cayó la pandemia. Y sin embargo, ya la LUC la tenían todos los partidos políticos en su interna para discutirla. Y se votó en medio de la pandemia. Fuimos todos con las caretas y los tapabocas a votarlo. Y ahí se hablaba de seguridad, y se hablaba de economía, y se hablaba de educación. Era una batería de propuestas. Y acá lo que hemos visto es que cerraron la Biblioteca Nacional, que ahora las certificaciones médicas se suspenden y por lo tanto vamos a seguir faltando, como yo lo vivo en mi profesión. Desarmar algunas cosas que estaban funcionando. No sé, espero que esto cambie. Diputado Casareto, muchas gracias por venir. Un placer como siempre, Marcelo. Gracias. Hacemos la pausa a las 12 en punto, ya venimos.